Hola chicos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a su clase de comunicación y lenguaje. Estas son las instrucciones que ustedes deben de seguir para enviar la tarea. Si usted en su casa tiene impresora, puede imprimir el contenido o bien copiar las ideas principales. Ve los videos de las explicaciones de los temas, realiza las actividades asignadas y estas son las indicaciones que debe seguir para enviar la tarea. Tipos de relatos según su tema. De acuerdo al contenido del relato, así es la clasificación. Entonces tenemos el fantástico. El fantástico se caracteriza porque está entre lo real y lo sobrenatural. Por ejemplo acá, cuando estábamos pequeños, veíamos estas caricaturas o nos leían cuentos de hadas, etcétera. Entonces está entre lo sobrenatural, algo fantástico. Realista o histórico. Esto se refiere a que este tipo de relato detalla la realidad, es decir, lo que se vive a través de sucesos de carácter social. Entonces este trata de la realidad. El psicológico es más en la forma de comprender al ser humano, entonces se centra en el mundo interior del ser humano, sus conflictos internos. Policíaco o detectivesco. Ese se refiere cuando un relato trata acerca de cómo resolver crímenes o cuando están resolviendo crímenes. Entonces, ese es el tipo. Ahora bien, si ustedes leen algún libro relacionado al amor o algunos sentimientos que sean intensos como este, pertenecen al sentimental. Está también el relato de aventuras, que trata acerca de viajes o sucesos extraordinarios. Ciencia ficción, veamos acá la imagen, se enfoca en inventos y aventuras científicas en el futuro. El de terror, eh, por ejemplo, como se muestra acá, trata de que la persona sienta temor ante algo que no conoce. El moral, el relato moral es cuando trata acerca del contraste que surge entre la perspectiva moral y las acciones humanas, de ver las acciones correctas e incorrectas. El popular refleja la visión del pueblo y las tradiciones que se desprenden de. Entonces, como les decía, el popular refleja la visión de un pueblo, ya sea que trate acerca de las tradiciones. Entonces, dependiendo del contenido del relato, así es la clasificación. Ahora veamos van a ver el video. Este es el video que ustedes van a ver para realizar una actividad después. Entonces presenta la diferencia entre el naturalismo y realismo. Luego tenemos el párrafo. Los párrafos se componen por oraciones que expresan ideas. Entonces podemos formar párrafos de diferentes temas de acuerdo al contenido que deseamos transmitir. Las oraciones pueden ser principales, argumentativas o concluyentes. Las principales son aquellas que contienen la información más importante del párrafo. Las argumentativas ayudan a soportar, a explicar, a desarrollar la idea principal. Y las concluyentes resumen la idea principal. Entonces, la idea principal es lo más importante del párrafo.
Las argumentativas, este tipo de oraciones, me van a ayudar a explicar esta idea, la principal, y la concluyente resume a la idea principal. Entonces, el párrafo debe estar formado por ideas principales, argumentativas y concluyentes. Perdón, las oraciones principales, lo más importante del párrafo. Las oraciones argumentativas me ayudan a desarrollarlo, a ejemplificar, a explicar. Y las concluyentes resumen la idea principal. De acuerdo a la estructura, los párrafos pueden ser expositivos. Los párrafos expositivos es cuando se da la información acerca de un tema, se explica o bien se aclara algún fenómeno. Entonces damos información, es expositivo. Los argumentativos, el propósito de estos es convencer. Entonces dan argumentos, dan razones para convencer al receptor de la información que se da. Expositivos, presento información. Argumentativos, voy a convencer al receptor. Los narrativos siguen una sucesión cronológica. Entonces narran un suceso de manera cronológica, es decir, cómo fue pasando, determinan el tiempo y el lugar. Los descriptivos ayudan a delinear los atributos más sobresalientes de objetos y situaciones. Entonces, nosotros damos características del tema que estamos hablando y los enumerativos presentan ideas anotadas unas tras de otras en torno a una idea principal. Entonces, recordemos, expositivos, presentamos la información de un tema, aclarando o explicando. Argumentativos, tratamos de convencer al lector. Narrativos, presentamos una sucesión cronológica. Descriptivos, damos atributos, características de lo que estamos hablando. Y enumerativos, damos ideas una tras de otra. Ahora, respecto al procesamiento de la información. La tecnología facilita el procesamiento de la información. Ustedes pueden encontrar información acerca de los temas en internet. Otro aspecto importante es que los sistemas y los mapas de conceptos son maneras gráficas del resumen. Presentamos la información sintetizada y las fichas de trabajo son herramientas de investigación que sintetizan aspectos de la información. Existen diferentes tipos de fichas. Una de ellas es la ficha de resumen. De esta manera se colocan los datos, el nombre del autor, la fecha, el nombre del libro, la editorial, la información y luego los números de páginas. En este caso, cuando se trata de una ficha de resumen, se lee la información y luego se coloca acá interpretado, es decir, que no voy a copiar literalmente la información. Entonces, resumo la información de cierta página del libro que considero que es muy importante y la coloco con mis propias palabras. Entonces, si una persona desea consultar esta información, sabe exactamente de qué libro fue tomada y cuáles son las páginas de referencia. Ahora, la fecha de cita textual lleva los mismos datos que la de resumen, estos datos acerca del autor. Aquí, si se dan cuenta, estamos usando las comillas y significa que esta información fue tomada literalmente de estas páginas del libro. Entonces significa que es tomada literalmente, es decir, lo copiamos igual porque es cita textual, pero debemos colocar las comillas. Y, por ejemplo, si yo quiero realizar alguna ficha de artículos que sea tomados de alguna revista o periódicos, esta es la información que debo considerar para escribir los datos del autor. Entonces, el nombre del autor, primero es el apellido, luego el nombre, la fecha de publicación,
el nombre del artículo, el nombre del medio y las páginas. Entonces, esta es la información que ustedes deben considerar si desean tomar un artículo de alguna revista. Y tenemos acá los esquemas de comparación y contraste. Estos tipos de esquemas nos ayudan a mostrar las similitudes y diferencias entre dos temas, es decir, lo que tienen igual y qué tienen de diferente. Uno de estos esquemas es el cuadro comparativo. Entonces podemos utilizar el cuadro comparativo para ya sea ver algunas semejanzas, diferencias, ventajas y desventajas acerca de dos temas. Por ejemplo, acá, este es un cuadro comparativo. Estamos comparando ir en automóvil y caminar. Esta se refiere que son características que diferencian a cada uno. Por ejemplo, en ir en automóvil podemos recorrer distancias largas, y caminando distancias cortas. Entonces vamos a contrastar dos temas. Nos colocamos características de este tema, es decir, lo que hace diferente a este tema de este otro. Y veamos la actividad. En la actividad, para esta semana consta de dos partes. El primero es una hoja de trabajo, 12 puntos. Ustedes van a ingresar a este enlace y realizar la hoja de trabajo. Por favor, cuando finalice, vamos a hacer un ejemplo. Esta es la hoja de trabajo. Ustedes al finalizar van a dar clic en enviar. Entonces lean las instrucciones. En este caso, ustedes analizan este párrafo y van a determinar cómo se clasifica. Es decir, de acuerdo al contenido, voy a saber si es enumerativo, argumentativo, expositivo o narrativo, y así voy realizando la hoja de trabajo. Y en la segunda parte, estas son las instrucciones generales para responder estas tres preguntas. Al finalizar, clic en enviar y le toman una captura al mensaje que indica que sus respuestas ya fueron grabadas. Entonces, una vez sus respuestas hayan sido registradas, realizamos la segunda actividad. Un esquema de comparación y contraste, ese vale 3 puntos. Entonces van a realizar un cuadro comparativo entre el realismo y naturalismo. ¿Se recuerdan que vieron un video acerca de estos dos temas? Entonces van a escribir 5 características que tiene el realismo y 5 características del naturalismo, es decir, en qué se diferencia, qué tiene el realismo que no tiene el naturalismo. Esta tabla la dibujan en su cuaderno y ustedes realizan la actividad. Por favor, revisen bien la ortografía y que las fotos sean visibles para que se vea bien su letra. Y necesito que lo hagan con lapicero, por favor. Esta es la rúbrica que voy a utilizar para realizar su tarea. La hoja de trabajo, 12 puntos, 2 puntos la información de su cuadro comparativo y la ortografía. Entonces, por favor, revisen la ortografía. Cualquier duda que tengan, me escriben por WhatsApp y con gusto les ayudo, chicos. Bendiciones.